Hola Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, gusto de saludarte después de tantos días. Hola Fabián. Bien, aquí ¿Bien? atareado, pero bien, trabajando. ¿En qué Igual, estamos igual ahora, amigo? sería bueno decirle a los amigos que este programa está grabado, Sí, porque ha habido, sí, el internet ha estado con problemas de conexión, entonces sí. queríamos probar cómo funcionaba y todo en grabado para no estar fuera de conexión durante mucho tiempo y ver si funciona para hacer el próximo ya de nuevo en vivo. Así que es súper importante por las preguntas y por todo ese tipo de cosas, porque si no les contestamos es porque esta vez está grabado, pero volveremos a los live a la Sí. brevedad posible. Así es, amigo Mauricio. ¿Y en qué andas ahora? Porque me dice estoy ocupado, pero ¿en qué estás metido? ¿Cuáles son los próximos? ¿Qué pasa? Bueno, a ver, bueno, después vamos a hablar de lo que vamos a hablar hoy día, valga la redundancia. Así Estoy es. terminando lo que son las segundas ediciones y el relanzamiento de la colección Documentos para la Historia, Sí, amigo mío. que está encargada la editorial, Sí. no yo, la editorial, para que quede súper claro, para que no me los pidan a mí, pídanlo directamente a la página Ya Guerra están, del Pacífico. exacto. Ya están en la página guerradelpacífico.cl, al menos lo que responde a dos tomos. El tomo número 1 referido a Antofagasta y el combate Calama, así que estamos entrando en la guerra en ese segundo con el tomo 1. Luego tenemos ya también en la página el tomo 2 con los dos volúmenes referidos a los combates de Iquique, los combates navales que se realizaron aquel 21 de mayo. Está toda la información. Está, yo diría que el peso de los libros estos que viniste preparando durante largo tiempo, Mauricio, está en enorme cantidad de información que entregas allí, de la cantidad enorme de datos compilados, porque al final si uno los mira, la gracia de esto es que vas a entrar a cada uno de estos libros y tratan el tema con relación a su documentación específica. No se mete en otros temas ni hay que buscar eh, en Bueno, pero particular. es que esto nace por eso mismo, gracias a quien normalmente los que nos gusta leer o investigamos, al lector que le gusta el tema de la guerra del Pacífico, si quiere leer algo, en este caso, Sí, sumonte del combate naval de Iquique, de sí, repente tiene que recurrir a 3 o 4 libros y normalmente no ¿verdad? los tiene. Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo agarré esos 3 o 4 libros y los metí en uno solo y son más Así de 3 o 4 libros. Entonces, es una compilación de largo aliento y tratar de poner, y en cada tomo va a ser igual, o sea, combate, o sea, la ocupación de Antofagasta y combate de Calama es un tomo donde sale la documentación oficial de ambas acciones, los relatos, la prensa, los partidos oficiales Sí, y sí. todo lo referente a eso. El segundo, en los combates de Quique es lo mismo, también va a salir y este te lo digo al tiro, va a salir del asalto a Pisagua, el combate naval de Angamo, de Aguasante, San Francisco, Tarapacá, Chorrillo, de cada una de las batallas va a ser 1 o 2 tomos, dependiendo la cantidad de información que sea, pero especializado en una sola acción de guerra. Cosa que los que adquieren estos libros tengan la facilidad de decir, oh, ¿sabes que quiero saber un poquito más de la batalla de Tarapacá? Y agarrar el tomo de Tarapacá y ahí está todo lo que necesitan saber, donde se van a entretener, van a aprender y van a conocer todo lo que pasó de primera fuente sobre el combate. Oye, bueno, te comento ya que esta va a ser la gran sorpresa. O sea, hoy damos de algún modo el puntapié inicial a lo que va a ser toda tu colección de documentos para la historia. Ahora estamos con el tomo 1 y 2 y el tomo 2 que viene con 2 volúmenes. Pero ya después vamos con el Batalla Naval de Angamo, que será el número 3. Estaremos con el Asalto a Pisagua, la conquista de Tarapacá, que es el tomo 4. El tomo 5 es el combate de Germania y batalla de San Francisco. El tomo 6, que es la batalla de Tarapacá, que tú lo has subtitulado como Heroísmo, Sangre y Muerte. El 7, que lleva 2 volúmenes porque es muy completo, que es la batalla de Tacna y el fin de la alianza, la desaparición de la alianza en aquella batalla, ¿cierto?
En el tomo 8 vamos con Asalto y toma del Morro de Arica. En el tomo 9 es el hundimiento del Loe y la Covadonga, que ya tienes algo, eso habrá que pedirlo porque está sacando, entiendo, ese trabajo, ¿cierto? Asimismo, concretamente, la colección completa tiene contemplado varios meses para los efectos, ¿ya? El tomo 10 con la batalla de Chorrillos a las puertas de Lima, que esa la queremos hacer coincidir, Mauricio, con enero, que es precisamente el periodo aquel en que se dan ambas acciones. Está el tomo 10 con la batalla de Chorrillos, las puertas de Lima, que son 2 volúmenes, y el tomo 11, que es la batalla de Miraflores, la entrada a Lima, que tiene también 2 volúmenes, porque son muy potentes, muy potentes. Sí, no, el de Miraflores alrededor de 700 páginas. Sí, entonces, sí. Hemos determinado sacarlo en 2 volúmenes para los efectos de que a toda la gente le quede claro. Estamos también colocando más imágenes, le hemos dado una diagramación distinta, hemos querido darle un peso a cada uno de estos libros de esa forma. En el tomo 12 estamos... Para que la gente entienda, porque yo hablo de una segunda edición, porque en el año 2014, 2015 más o menos, yo edité estos libros, pero en cantidades mínimas, principalmente para los amigos nomás. Y fue una cuestión también que nació ahora la segunda edición por la facilidad que tenemos ya con la editorial que manejan. Entonces, creo que es un buen momento donde hay más gente que está metida en el tema, que quiere saber del tema, que busca material del tema, es un buen momento para poder otorgar este tipo de material. Y como tú decías, los hundimientos de Loe y la Covadonga no salió en la primera edición y por eso yo ese lo voy a estar lanzando, yo creo, ahora en poco tiempo. Y después ya al fin... Esa la vamos a complementar, Mauricio, tal vez eventualmente por allá por diciembre, quizás, de este año. Así que, por tanto, la gente que tengan ahora los documentos que tú vas a colocar ya a la venta pronto, ¿no es cierto?, tendrán una segunda oportunidad. Si es que ahora no les es posible comprarlo de inmediato, tienen una segunda posibilidad para aquellos que lo deseen en diciembre de este año, para que puedan volver a reenganchar con ellos en nuestras ediciones. Así que, bien, esa es una buena idea. Pues, perdona, termino por ver también lo siguiente. Tienes también el tomo 12, que corresponde a un volumen de la expedición Letelier y Combate Sangrar. El tomo 13, la expedición del canto y combate de la Concepción, mantuvimos esa idea de la Concepción porque es lo que la gente ubica, para la gente en Chile. Sí, en Chile es más comprensible de este modo. Y ese va con 2 volúmenes porque también es muy poderoso. Ese también es grandote. Así que, por tanto, va con 2 volúmenes. Vamos a meter, repito, mucha fotografía. Va a haber mucha fotografía presente en cada uno de las ediciones que hagamos. Y por último, el tomo 14, que es la batalla de Huamachuco y la última resistencia peruana. La colección completa, Mauricio, como tú lo viste ya, está desde ahora en agosto, que hemos comenzado con las que ya están editándose, luego en septiembre, que iremos con la otra pata de la batalla naval de Angamo, qué sé yo, octubre, vamos con Pisagua, adelantándonos a lo que ya en noviembre significará la campaña de Tarapacá. Entonces, todo lo que es Germania, por ejemplo, y la batalla de Tarapacá como tal, está colocado para publicarse en noviembre. O sea, está coincidente con las fechas que le son atingentes a ambas acciones. Y ahí tenemos el restante, y la otra ya viene a coincidir, repito, en enero con lo que son Chorrillos y Miraflores, que vamos a sacar también las ediciones de estos libros. Bueno, y lo último, que no lo había conversado contigo, pero es una idea que ya me vino después y que es una publicación que ya estaba en mi mente hace bastante tiempo, que va a ser para cerrar la colección el número 15, va a ser el regreso de los inmortales, que va a ser el recibimiento que se le hizo en marzo del 81, no solamente eso, sino que todo lo que los cocktail meeting, el recibimiento en Valparaíso, Santiago y todo, y no solo eso, sino que inclusive al Linares cuando volvió el 82, al Cuarto Línea, tercero, segundo cuando volvió el 84, al Lautaro, a lo que pasó en Melipilla y en los distintos lugares cuando llegaron sus unidades. Eso también va a ser como para terminar la colección desde que se pone por primera vez pie en territorio enemigo en Antofagasta hasta que se vuelva a la patria, y ese se llamaría el regreso a los inmortales, y ahí cerraría esta colección. Me parece perfecto. Además, como
por decirlo como es como redondear por completo toda la colección con esto, que significa que con el anuncio que estás haciendo en este segundo, que no conocía, en efecto. Va a significar reconocer a través de los documentos todas estas, cada una de las que hemos mencionado, 14, y ahora tomo 15 de la colección, como bien nos anuncias, en el que al final vamos a tener la oportunidad de ver a través de los documentos, a través de las fuentes, y con una enorme cantidad de fotografías, cómo fue que transcurrió en definitiva toda la guerra, porque está completa, o sea, está desde Antofagasta y ahora con Regreso a los Inmortales hasta el Fuentes 84. netamente primarias, y eso es lo más importante para cualquier tipo de investigación electiva. Sí, sí, es básica. Yo te lo digo con toda sinceridad, una de las cosas que nos entusiasmó desde un comienzo en publicarte toda la colección fue precisamente porque estás entregando los elementos que son indispensables en cualquiera de los documentos con referidos a la Guerra del Pacífico, con un detalle bien entretenido, porque hay documentación obviamente de Pascual Moreno, hay documentación que tú has incorporado en estos libros, digamos, que significan, por tanto, el conocimiento de todas las fuentes originales, las primarias, las más importantes con respecto a esto, que a lo que la gente no tiene un acceso. Hoy día Pascual Ahumada prácticamente está desaparecido. Yo creo que habría que pensar en algún segundo, ¿no es cierto, Mauricio?, en tener una nueva edición de Pascual Ahumada, quizás ordenada de manera distinta, darle otra posibilidad, será algo para poder mirar. Pero lo que es concreto es que al final, en estos 15 libros de tu colección, que son accesibles desde el punto de vista económico, que tienen la oportunidad de conocer toda la documentación referida a todas y cada una de estas acciones, como bien tú lo mencionas, y que, repito, son absolutamente indispensables en cualquier biblioteca de alguien que quiere seriamente estudiar lo que es la Guerra del Pacífico. No sé si estás de acuerdo conmigo en eso. Sí, claro. Es lo que yo siempre he pensado. Uno, normalmente las nuevas investigaciones, las nuevas publicaciones se basan principalmente de libros, de otros libros que se escribieron de estas fuentes, y muchas veces ni siquiera de las fuentes. Entonces, hay muchos errores que se van entregando. Entonces, cuando uno se va directamente a lo que es la fuente primaria, a ver si se equivocó de ver el soldado que estaba justo en el campo de batalla, eso ya uno no lo puede arreglar. Pero claro, por lo menos ya se da cuenta que quien escribió la primera vez esto y viene de una fuente primaria netamente de uno de los personajes. Es lo que a mí me gusta. Yo trabajo netamente de fuentes primarias. No me gusta leer otros libros de otros autores, pero es muy raro que yo saque información de otros libros. Yo o es de documento o primera fuente, pero no me arriesgo a cometer triples errores. Sí, inclusive tienes algunas partes por ahí donde nos introduces a temas que son bastante actuales y se están conversando bastante. Por ejemplo, lo del plan frustrado llevado a cabo por la escuadra peruana a propósito de lo del 21 de mayo. Por eso yo puse la pregunta que puse. Estamos regalando los 2 volúmenes de tu tomo 2, referido a los combates de Iquique, para aquellos que nos respondan una pregunta bien simple que hemos mandado a través de las redes sociales, en relación al tema de, bueno, ¿estamos de frente en realidad solo a combates o lo que hay ahí es una batalla con 2 combates? Dejemos que la gente responda. Veamos qué nos dice, la que nos parece más entretenida, la que nos parece más completa, más llena de datos, en fin, y en cualquiera de los dos sentidos, ¿eh? O sea, si alguien dice de repente que no, que esto se trata solo de combates y no tiene nada que ver con batalla, pero otro que nos pueda decir, no, yo creo que es batalla y por esta y estas razones, y ambos tienen sus razones, amigo mío, creo que podemos estar abiertos incluso a la posibilidad de entregar un par de tomos con sus 2 volúmenes a aquellos que documenten bien, que le den potencia a esta cosa. ¿Puedo dar una pista? Bueno, tírate. Bueno, el que va a regalar los libros es la editorial del Caballero, que está al lado mío. Y él dice que son batallas, a mí me da lo mismo. Lo sé, lo hemos conversado más de alguna oportunidad, pero esto de tratar de hacer contribuciones con respecto a la guerra. Hoy día lo comentaba con alguien, fíjate. Hoy día lo comentaba con alguien. Nosotros no podemos seguir en la vieja historia aquella que los combates son aquellos que se libran en el mar y las batallas son aquellas las que se libran en tierra. Ese es un concepto que está pasado, Sí. Pasado moda hace rato largo. Entonces, y la idea es entregar aportes nuevos,
Mauricito, en esto. Y esto es lo que me he dedicado, y tú sabés que yo soy medio bueno para meterme en esa Y pata, porfiado. y porfiado, güey. Para los efectos, pero porque Oye, queremos oye, hacer contribución, ese es el punto. sí, disculpa, hablando de los combates en Iquique, como saben que está grabado, puedo decir algo. Hoy día estamos a 4 de agosto, Es cierto. entonces me quiero dar una licencia y quiero mandar un abrazo grande, 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 grande a todos quienes han vestido el uniforme Me sumo, antes de que digáis nuestra más, me historia. sumo. Que tuve el orgullo es una cosa que hasta el día de hoy, todos los días, con orgullo lo recuerdo, y si volvieran a ser, volvería a ser cadete naval, quizás me retiraría de nuevo, pero fueron 2 años maravillosos, maravillosos que viví en la escuela, y que volvería a serlo feliz. Y una vez cadete, uno siempre cadete, me sigo juntando con mis carretas, un abrazo grande a la generación 92, Muy bien. y bueno, bravo Zulu para todos nomás y felicidades a la Escuela Naval, a nuestra alma mater, Desde el lugar más luego. hermoso donde pude haber estudiado. Bueno, este cucalón amantillado, como dijo alguien por ahí desde la Armada, eh, también le da un bravo saludo a todos y cada uno de los cadetes, desde aquellos que en los años 1800 y mediados, ¿no es cierto?, estaban ya ingresando a esa alma mater de la Armada Nacional y que tiene una tradición histórica extraordinaria ya recogida desde los comienzos de la independencia de nuestro país, te das cuenta tú. Esta Armada de Chile, que aun cuando en aquellos días no tenía tal vez la escuela naval, pero es la misma Armada que fue aquella que levantó una escuadra libertadora para irnos hasta el Perú, colaborar en la independencia de ese país que, entre paréntesis, acaban de conmemorar el 28 de julio sus 200 años, Su bicentenario. Sí. su bicentenario. Entonces, y luego la formación, y no olvidemos que además ella es cuna de héroes reconocidos, pero no solo nacionalmente, sino mundialmente. Quizás no quiero exagerar con que todos, pero evidentemente, por ejemplo, el caso de Arturo Prat, que fue parte de la Escuela Naval, fue profesor de la Escuela Naval, por cierto, también, a posterior, y por tanto, pues es el momento apropiado hoy para conmemorar con ellos lo que significa y la importancia que tiene la escuela en la historia Así que nacional y en bravo, la historia de la fuerza. bravo Zulu para ellos y un abrazo grande a todos los motes y a todos los cadetes que han pasado con el número 283, que es el mío. Ah, muy bien, está bien, más encima. Oye, así que claro, me sumo a lo tuyo para los efectos. Hoy día vamos a hablar un poquito de la naval, sí, pues de la cuestión naval. En principio sí quería yo recordar algo que es importante, te hice el comentario. Estoy metido de cabeza en tratar de ver algún momento volver a rescatar lo que fueran los documentos del primer gabinete ministerial de guerra. Yo hablo del primer gabinete ministerial de guerra referido al gabinete de Antonio Varas. Voy a pasar rápido por el tema, amigo mío, porque puede que para algunos sea medio latoso, pero son documentos tan importantes. No, pero es importante también conocer. A mí no me gusta, a mí, tú sabes que mi punto, y a mí hay muchas cosas que no me llaman la atención, pero eso no significa que no sea interesante. Que la parte política también tiene bastantes seguidores en lo que es la parte de la guerra. Así que pensamos principalmente en los primeros problemas que tuvo ese gabinete. Sí, y bueno, yo te voy a ir interrumpiendo, pero más que nada la parte política y diplomática es un tema que bastante has estudiado tú. Y un detalle bien entretenido. A ver, cuando comenzamos la guerra, Mauricio, como tú bien sabes, teníamos un ministro del Interior que estaba al mando de un gabinete específico, ¿no es cierto? Estaba Aníbal Pinto, presidente de la República, y al comenzar la guerra, con un gabinete que ya estaba desde agosto de 1878. Este gabinete surge precisamente en el momento en que comienza el diferendo con Bolivia. O sea, que es el gabinete del ministro del Interior, don Belisario Prats. Este Prats, con ese final, para que no nos confundamos. Y este gabinete fue el que comenzó todo el proceso de la guerra. A esto les tocó discutir el tema con Bolivia. A este gabinete le tocó estar metido después todo lo álgido, incluso lo que fuera, de algún modo, lo que fuera la visita, ¿te acuerdas? De Lavalle a Chile, tratando de intervenir para poder meterse como una suerte de mediador. Claro, pero no lo fue así, pero
mediador, don José Antonio Lavalle, que vino del Perú a tratar de ver cómo lograr resolver el problema. Es el mismo gabinete de Belisario Prat el que el 5 de abril le toca declarar la guerra, tanto a Perú como a Bolivia. ¿De acuerdo? No, sí, Entonces, es una parte súper fuerte y súper dura lo que le toca a los primeros políticos. los primeros. Recordemos que los militares, las Fuerzas Armadas, tanto la Armada como el Ejército mismo, ellos cumplen los órdenes una vez que ya las Sí. fuerzas políticas dieron el paso de declarar la guerra. O sea, ellos actúan a lo que les dice una vez que la embarradita o el puntapié inicial ya está. Pues. Claro, de hecho, acuérdate de que se le suele llamar a esto, yo sé que voy a tirar una frase que de repente hasta es media fome y aburrida, güey, pero este es el nivel político estratégico. Estos son los que deciden si vamos o no vamos a guerra, las razones para ir a la guerra, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta? De ahí viene el nivel operacional estratégico que tiene que ver con las Fuerzas Armadas. Es decir, ¿qué cumplen las Fuerzas Armadas en medio de esta decisión política de llevar a cabo una guerra? Entonces, estos estudios de los gabinetes es importante, interesante, porque en realidad quien decide la guerra no son los militares, pues, son los civiles, ¿No? son los gobiernos, son el Congreso, son las organizaciones, repito, las instituciones propiamente civiles. En aquellos tiempos incluso con el Consejo de Estado, en fin, no, es súper entretenido. Son conversas, no hay, perdón, lo voy a decir de este modo medio desenfadado, pero no corre sangre en esta parte. No corre sangre, pero corren muchas palabras, hay muchísimo que se dice y hay muchos datos entretenidos. Pero el primer gabinete, mi querido y estimado Mauricio, no es el que tiene la decisión respecto de hasta dónde llega la guerra, ni tampoco es el que incide en el crecimiento de las Fuerzas Armadas en aquellos momentos de manera vital. Hace los primeros pasos, sin ninguna duda. Belisario Prat en esto juega un papel muy importante, y sobre todo Aníbal Pinto, que no lo hemos mirado como correctamente. Hay muchos que lo tratan de pacifista, de que no, el tipo era súper hábil. Incluso la decisión de guerra en definitiva es de él, no es de Belisario Prat. Pero bueno, ellos son el primer gabinete que estuvo ahí, pero no es, en mi opinión, el primer gabinete de guerra propiamente tal. El primer gabinete de guerra, amigo mío, surge poco después, cuando cae el gabinete de Belisario Prat, ¿no es cierto? Y ya se yergue al poco, ¿no es cierto?, el gabinete que asume alguien que no era liberal, entre paréntesis, ¿eh? Fíjate tú, Antonio Vara era monbarista, como le llaman, o nacional, igual que Rafael Sotomayor. Políticamente ambos eran del mismo partido, del Partido Nacional o Partido Monbarista. Y esto ¿Qué partido más o menos sería a esta altura? quería hacer un símil, quería hacer un ¿Sí? Como para símil que de se eso. entienda, porque Sí, uno no entiende principalmente cómo eran los partidos en esa época, porque sí, ahora es mucho más simple, porque ahora tenéis derecha o izquierda, unos tratan de poner más centro o derecha más extrema sí, o izquierda más extrema, pero nosotros tenemos prácticamente derecha o izquierda, sí. entonces para que la gente más o menos entienda. Hoy día yo lo explicaba a alguien, ¿eh? Estuve conversando hoy día, tuve una larga charla, precisamente con alguien de la Armada, de alguien de la aviación naval, fíjate. Tuve la oportunidad de sentarme a conversar un largo rato en la mañana. Bueno, y comentaba con él, le decía, porque claro, es algo bastante desconocido. ¿Qué partidos habían prácticamente? Bueno, hasta antes de eso, recuerda que se hablaba de los pelucones y los pipiolos. Los pelucones eran los conservadores y los pipiolos que eran los liberales. Pero como pasa en toda la historia, se empiezan a abrir otros sectores. Entonces, para los efectos, en el año 1879 tú tienes los liberales moderados. Los liberales moderados que vendrían a ser algo así como, no sé, por el centro de la ¿Radicales? época. No, los otros, los que no eran moderados, fueron los que empezaron a ser llamados radicales, precisamente en contraposición a moderados. Incluso en la época, entendámonos, eran liberales radicales que después desembocaron, ya a finales del siglo XIX, desembocaron en lo que conocemos como el Partido Radical. Pero hasta ese minuto incluso a algunos se les tildaba de liberales rojos a propósito de sus tendencias. Tú tenías liberales moderados como por ejemplo Belisario Prat y todo ese ministerio, eran todos liberales moderados. Desde luego Aníbal Pinto era un liberal moderado, ¿te fijas tú? Pero aquí tenía un detalle bien entretenido. Por ejemplo, por darte una idea, Justo Arteaga Cueva, el primer general en jefe, ese estuvo metido hasta en revoluciones, ese estuvo metido de cabeza en la revolución del 51, 58. Bueno, él era un liberal más bien radical, por decirlo de algún modo.
Entre los liberales radicales tenía a Domingo Santamaría. Entre los liberales radicales tienes a José Francisco Vergara, por darte algunos nombres de la época. O sea, tenemos que el gobierno de ¿Pinto? Pinto, podríamos decir que era un gobierno de izquierda en estos momentos. Sí, es abusar un poco de la categoría. No es precisamente lo que tú llamarías de izquierda, pero podría ser centro un centro izquierda, ya, ok, colócalo así. El símil es complicado, es más complicado. Pero es para que se entienda más o menos. Sí. Por los mismos términos, los conservadores, yo cacho al tiro que son los de la derecha. Exacto. Los conservadores en la época eran, por tanto, otros. Ahí tú tienes. Los conservadores nunca participaron en el gabinete. Nunca. En toda la guerra nunca participaron. Pero colaboraron desde su posición en el Congreso, etc. Fíjate que hay uno que es bastante conocido entre los conservadores, que fue un gran periodista y que además contribuyó mucho, y las discusiones en el Congreso eran muy entretenidas, digamos, ¿no? Como es el caso de Zorobabel Rodríguez. ¿Te acuerdas del periodista que él era conservador? Como otros tantos políticos destacadísimos del momento. Bueno, sin ir más lejos, senador de la República, conservador, era don Manuel Baquedano. Don Manuel Jesús Baquedano González era un conservador, efectivamente, que llegó al Congreso también como senador. Él fue senador antes de la guerra. Y es súper bueno lo que acabas de decir, porque es dejar claro que en ese tiempo tú podías ser militar, marino y más encima político, senador de la República o diputado de la República, y estaba en el contexto, no había ni un problema, no era designado, ni tampoco era un problema político, ni nada por el estilo, sino que era compatible el mando con la política, así que no había ningún problema. Absolutamente. Piensa, por ejemplo, que parte del gabinete, del primer gabinete que tenía, ¿cómo se llama? Pinto, estaba Cornelio Saavedra, el coronel Cornelio Saavedra en ese minuto. Y si mal no recuerdo, estaba Basilio Urrutia también. Basilio Urrutia entra precisamente con Varas. Liberal también, él era liberal. Pero los conservadores en la época, había unos conservadores que eran bastante, apoyaban, eran muy pechoños, ellos apoyaban la idea de que la iglesia participara del Estado, etc. Eran conservadores, muy conservadores. Dentro de ellos estaba Mon y Varas, Manuel Mon, que fuera presidente, digamos, y Antonio Varas, que fuera su ministro, ambos. Pero ellos se abren, ¿te fijáis? Son conservadores, pero conservadores también más ponlo así, progresista. Eran como una derecha, pero una derecha más de centro. No sé si me hago comprender. Y formaron un partido que se llamó el Partido Nacional, que eran los conocidos como monvaristas, los que seguían a Mon y a Varas. Pero no les digáis progres, progres no. Estoy hiriendo susceptibilidad. Se van a caer del monumento donde estén si les decís que son progres. Pero ellos apoyaban la idea de que la iglesia ya estuviera separada del Estado. Cosa que se vino a lograr recién en el gobierno de Domingo Santamaría, ¿te fijáis? Domingo Santamaría, que era liberal de frentón, de liberal además radical, más cercano. Es que lamentablemente en nuestros tiempos el progres no es bien catalogado como en esos tiempos. Pero quiero que tú lo comprendas desde esa perspectiva, es decir, más progresista en el sentido que no querían, por ejemplo, que la iglesia fuera parte del Estado. Por supuesto, eran más abiertos a ciertas cosas, eran más conversables ciertas cosas. Bueno, y tanto es así que Pinto se abre a la posibilidad de que entonces entre un hombre con tanto prestigio como Antonio Varas, de tremendo prestigio en la época, te fijas tú, ex ministro, repito, de Manuel Mon, nacional, monvarista, por tanto, de esta ala que acabamos de hablar recién, estos conservadores, por decirlo como más moderados, también más, no sé, menos conservadores, no tan conservadores, para ponerlo de ese modo. Entonces, si lo queréis mirar con los tiempos de hoy, es casi como si estuvierais diciendo, bueno, se unió entonces un poco esta centro izquierda, entre comillas, por favor, estamos abusando de esas categorías, pero esta es la idea. Centro izquierda, con lo que podría llamarse una centro derecha moderada también, se unen. Y fíjate que ahí tenéis dos hombres que son fundamentales. Por un lado, Antonio Vara, y hay uno en particular que todo el mundo conoce muchísimo, y él era nacional, él era monvarista, él no era liberal. Me estoy refiriendo a don Rafael Sotomayor. Don Rafael Sotomayor era nacional.
el defector. Y fíjate que entra, ya había entrado como, ¿te acordás? Nacional es más conservador. Menos conservador, un poco más, menos conservador. Por eso tengo una especie de centro-derecha, por decirlo de algún modo, si es que queremos abusar de este tipo de categorías, repito. Porque no es tan así. ¿Cuándo asume este ministerio? Este ministerio empieza en abril, voy a tratar de ubicar, el 19 de abril de 1879. El 5 de abril se declara la guerra, amigo, y 15 días después, menos 15 días después, ¿no es cierto?, es que cae el ministerio de Belisario Prat, que se metió en un lío por ahí, incluso con Pinto. No se hablaron más, ¿eh? Pinto y Prat no se hablaron nunca más. Y esto es, Prat se metió en algunos manejos porque hubo elecciones en Chile en marzo de 1879 y hubo manipulación por parte de Prat. Y esto cayó muy mal porque la manipulación que hizo Prat significó que no pudieran acceder a algunos... ¿Ah? Prats. Exagerado. No pudieran acceder, fíjate, a ciertas, incluso él conspiró para que algunos liberales más radicales no entraran al Congreso. Los pilló, Pinto se indignó porque eso significaba perder el apoyo de un sector liberal muy importante para él. Así que, por tanto, bueno, en definitiva, se armó todo un lío y el 19 de abril asume don Antonio Varas como, en un gesto bastante entretenido, fíjate que Antonio Varas en algún segundo incluso, él le pregunta al presidente... y Antonio Varas... Sí. Antonio Varas, cuéntame, le toca asumir toda la parte de la preparación, el aumento de tropas, el movimiento de los buques, el acarreo de los pertrechos y todo ese tipo de cosas. Ellos están virtualmente hasta entradito ya, agosto finales, hasta ahí está, hasta 1879 agosto, pero entonces por eso yo digo que es el primer gabinete de guerra. ¿Por qué? Porque le toca asumir el 19 de abril cuando todo estaba por hacerse, y él hace dos cosas que son importantísimas, y de ahí que tenemos los documentos de él, me gustaría publicarlos, te lo juro que me gustaría publicarlos, que es el diario de sesiones del gabinete. Ese diario de sesiones, que era privado, por supuesto, era confidencial, ese diario se publicó hace años atrás, pero no se ha vuelto a publicar, y salen dos cosas que son muy importantes. Lo primero que hace es establecer este diario en el que los ministros, un ministro anotaba todo lo que se discutía y todos tenían que firmar. Ahí nadie podía sacar la mano y decir, ay, yo no dije, o yo no acepté tal cosa. No, chao. Nadie podía abstenerse como ahora. Nadie podía sacarle el bulto. Estaba muerto porque le hacía firmar al final del acta. Y luego, en la primera acta, amigo, el 19 de abril de 1879, en la primera acta, se define la decisión estratégica. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué buscamos? ¿Qué queremos de esta guerra? Aquí es cuando incluso Antonio Vara y la conversación en el Gabinete del Interior llegan a la conclusión que tal vez al final vamos a tener que quedarnos con Tarapacá. Esto ya tempranamente, estoy hablando de abril del 79. Y desde luego que no había vuelta atrás con lo de Antofagasta, o sea, que Bolivia se despidiera de Antofagasta. Hay varias decisiones, pero ya, por decirlo de algún modo, este gabinete establece la decisión estratégica del Estado de Chile para definir para qué la guerra, cuál es el objeto de ella, dónde debe llegarse con la guerra. Y esto me parece a mí que es básico. O sea, entender para dónde vamos con todo este cuento, esto es básico y esencial. Entonces, parece... Hay que ser súper claro también y dejar establecido que, y es súper importante lo que dijiste en ese aspecto, que no era el objetivo primordial quedarse con Tarapacá, porque si Perú no se mete a la guerra, se acaba el 14 de febrero. O sea, no era una cuestión que uno buscara, porque mucho se dice en Perú eso, que Chile buscó la guerra para apropiarse de Tarapacá, cosa que hubiera sido imposible si es que Perú no se hubiera aliado a Bolivia o se hubiera declarado neutral. Entonces, es súper importante dejar sumamente estipulado eso, que eso es solamente una voladora de luces que quieren poner. O sea, al igual que si es que hubiéramos tenido reveses nosotros, ellos también se hubieran quedado con territorio chileno y se lo hubieran repartido. Sí, es como se estilaban las cosas en ese entonces. Sí.
En este gabinete, amigo mío, ocurrirá todo. En este gabinete estaremos preocupados de que tengamos las naves. Este es el gabinete que se dedica a pedir todos los pertrechos durante el periodo previo a la guerra y que significaba incluso dejar listas las condiciones para lo que fuera la primera invasión de territorio peruano. Ellos lo dejaron completamente armado y estructurado. Este gabinete es el que deja todas las naves, las limpias, sí, se hace todo un trabajo con las naves de guerra. Esta es la que deja el Cochrane con una nueva velocidad, con una situación distinta, le ponen luces, etcétera, ¿no es cierto? Es el que también ayuda o colabora para que el blanco en el norte también haga lo mismo. No, tú tenés todo hecho por ellos, o sea, repito, ellos hicieron gran parte de esto. Este es el gabinete que además tuvo a Augusto Mate, entre paréntesis, como ministro de Economía. Este es el compadre del billete, po. Aquí es donde hubo que trabajar toda la parte del billete, todo lo que se necesitaba desde el punto de vista de lo económico, pues si las guerras cuestan plata, pues, amigo mío, cuestan muchísimo dinero. Y este fue el caso, digamos, de este gabinete. Entonces, por eso le llamo al primer gabinete, por eso me paré en este encuentro, por esto. Pero fíjate que yo, si me permite, y aquí cerramos esta parte que seguramente ya está aburrido, y más de algunos va a estar aburrido cuando escuche esta cuestión. Estas cuestiones son como de nicho, ¿eh? Como que a alguna gente le gusta, pero no a todos. Veamos. El 19 de abril, compadre, se reúne el gabinete en La Moneda, con la presencia de Aníbal Pinto y todos los ministros que estaban en aquel minuto, que estaba Antonio Vara, Domingo Santamaría, Jorge Uneo y Augusto Mate. Eran los 4 ministros. Bueno, y Basilio Urrutia no estuvo por otras razones, pero porque no estaba presente en aquel minuto de la reunión, pero la apoyó. Él era ministro de Guerra y Marina, ¿o no? Ministro de Guerra y Marina. Ahí tenía Domingo Santamaría, que ministro de Relaciones Exteriores, fundamental, segunda mano, o sea, del gabinete, ¿no? Antonio Vara, ministro del Interior, Domingo Santamaría, ministro de Relaciones Exteriores, que fue el mismo que después tuvo el 31 de julio en esa reunión allá en Antofagasta, en la que se decidió al final la toma de Tarapacá. Esa fue la primera reunión en la que se decidió esa posibilidad, que después se reafirmó en septiembre. Luego tenés tú ahí a Jorge Uneus. Jorge Uneus era el ministro de Justicia. Ministro de Justicia, también de Educación Pública, etcétera. Pero Jorge Uneus era un tipo de mucho peso y además tenía muy fuerte vinculación con la compañía Salitre, ¿eh? Jorge Uneus tenía bastante, bueno, varios de ellos tenían bastante vinculación. Augusto Mate, ministro de Economía, repito, el hombre de la cartera, este es el que manejaba la billetera, así que por tanto este jugó un papel muy importante en ese momento. Termino con la siguiente idea. Dice este gabinete aquel día, que dice más o menos, voy a tratar de resumirlo, que en cumplimiento del acuerdo se deja constancia de que el objeto actual e inmediato que se debe perseguir respecto a esta guerra, respecto de Bolivia, es asegurar a Chile la posición definitiva y el dominio permanente, estoy leyendo textual, permanente del territorio comprendido entre los paralelos 23 y 24, ¿te acuerdas, no? El paralelo 23 que estaba al norte de Antofagasta y el 24 que estaba, bueno, al norte también, pero me refiero hasta el 25. Y respecto del Perú, dice, obtener la abrogación completa del tratado secreto, ¿te acuerdas del de febrero de 1873? Y seguridad es bastante para evitar en lo futuro la repetición del estado de cosas que ha venido creando y ha creado con sus procedimientos insidiosos, dice el acta, y su política desleal en cuanto a nosotros. Y aquí dice algo muy entretenido, y con esto, repito, culmino. En lo que toca al objeto remoto y ulterior que en la guerra puede proponerse alcanzar el gobierno de Chile, aunque no ha entrado en las miras de este ensanchar el territorio de la República con adquisición del ajeno, ni ha sido ni es su propósito asumir el carácter de conquistador, el señor presidente y ministro fueron de opinión que ese objeto puede modificarse sensiblemente según el rumbo que tomen los sucesos. Y dice, así, un golpe serio dado a la Armada peruana, la segregación de Bolivia de la alianza con el Perú para colocarse a nuestro lado en el actual conflicto, serían causas que podrían modificar los propósitos actuales del gobierno, poniéndole quizá en el caso de perseguir como resultado de la guerra alteraciones en los límites del Perú. ¿Y hablar, pues? Este dijo para dónde íbamos y qué se trataba. Es entonces el primer gabinete. Yo lo encuentro súper bien. Yo lo encuentro súper bien y súper claro. Porque sí, si tú analizas, si no paraba y eso, si no le daba un castigo severo al Perú, era una cosa que se pudo haber juntado cada 2 años con Bolivia a tratar de hacer una guerra. Claro.
Bueno, aquí se decidió darle un golpe final. Se discutió después si dónde íbamos primero, si a Tarapacá, si nos íbamos primero a Tacna, Arica, o si nos íbamos a Lima, como se propuso en algunos minutos, y qué sé yo. Pero en la discusión de julio de 1879 se llegó a una conclusión, Tarapacá, por, por dos razones, por billete. El golpe sería sobre Tarapacá, tanto económico como militar. Así es. Tarapacá eran los medios económicos principales del Perú para hacernos la guerra. Eso es un punto importante. Y estaba el ejército del sur. Así es. Y recuperar Tarapacá para Chile significaba darle un respiro económico a Chile increíble, porque íbamos a tener esos ingresos para nosotros. Hay billetito ahí, sin vuelta de Claro. Así que... Antes de terminar tu tema, sí. A ver, tú me dices que asume a mediados de abril el Así es. Ministerio Varas. Así es. Pero estuvo a punto de caer en julio. Ah, por el RIMAC, po. Por el tema del RIMAC. La captura del RIMAC casi vota al gabinete. Y nos hubiera costado caro, ¿ah? Sí, de hecho se aguantó un poco más nomás. ¿Eh? Lo del RIMAC igual lo votó. Lo votó un poco después, pero lo votó. Bueno, cuando se tomaron el RIMAC, amigo, eso fue un desastre absoluto. Por eso te digo que en agosto ya desaparece el Ministerio Varas, porque cae, entre otras cosas, por lo del RIMAC. Sí, pero es distinto. Fue con bastante menos prensa y bastante menos parafernalia que si hubiese caído justo al día después de la captura. No, sin duda ninguna. Hubiera provocado cosas totalmente, quizás, imparables entre el populacho o la gente, se podría decir. Claro, oye, se provocó el día en que se enteró Santiago de la captura del RIMAC. La gente salió a las calles, amigo. Se agarraron duro. Hubo balazos, hubo sablazos, desde luego. Hubo allí una suerte de, no sé cómo llamarle, estallido. Estallido social allá anoche. Sí. Claro, ahora se organizan por Twitter. En aquel tiempo corrió la bola. Y en la noche tarde, bueno, Benjamín Vicuña Maquena critica fuertemente la represión que se realizó aquel día, pero fue una represión muy fuerte. Entre paréntesis, en el día aquel en que se levantó Santiago en reclamo, Basilio Urrutia, el general Basilio Urrutia, ya un general viejo, ya de años en el ejército. Tenía 63 años de haber tenido en ese Claro, ya tenía su edad en aquellos tiempos, 63 años, amigo mío, no es como ahora. Nos imponen bastante viejitos. Y Basilio Urrutia como incluso, 63, ¿o no? No se meta con mi edad, amigo mío. Por favor, tenga la amabilidad. Déjelo así. Pero Basilio Urrutia se veía mejor. Me faltan esos bigotones. Bigote dorado. Oye, y a Basilio le pegaron una arremetida fuerte, weón. Lo atacaron al entrar al Congreso ese día. Lo atacaron en la entrada al Congreso. Bueno, Basilio Urrutia arrastró la caída del resto del gabinete porque él renunció. O sea, así de simple. Incluso, ¿sabéis quién es acusado de haberlo agredido adentro del Congreso? Benjamín Vicuña Maquena. Benjamín Vicuña Maquena es acusado de haberlo agredido adentro del Congreso. Benjamín Vicuña Maquena, tú sabes que es un hombre apasionado, qué sé yo. No estoy claro que lo haya agredido, lo más probable es que hablamos de agresión verbal. No, seguro le dijo cuánta cosa se le vino en cabeza. Basilio Urrutia se sintió tan herido con todo esto que presentó, en definitiva, al poco después, 2 días, 8 días después, no me acuerdo el número de días, presentó definitivamente la renuncia al gabinete, y en aquellas épocas, uno que renunciara votaba al gabinete entero. Un comentario nomás, pues Basilio Urrutia, como no participa prácticamente en la guerra, sino de la parte solamente política, la gente no lo conoce mucho, pero era un personaje de una vasta carrera militar. Era el suegro de Baldomero de Almeida también. Es un punto sí, es importante. verdad. Sí, es verdad. Y bueno, y muere antes de terminar la guerra, muere en abril o en mayo de 1881. No dura mucho más. Él tenía su edad, ya tenía su edad, y él había participado, ojo, en prácticamente todas las acciones anteriores. Si yo no recuerdo mal, él tiene vínculos incluso, más o menos, con todas las acciones de lo que fuera la primera guerra con Perú y Bolivia, con la Confederación Perú-Boliviana. O sea, él juega un papel ahí. A ver, si murió a los 65 años, nació en el 15. Claro. Bueno, lo tenéis metido en la independencia. O sea, como niño, pero ya está metido en esa época. Pero estuvo desde el nacimiento de la patria.
Sí, y en ese tiempo, ¿te acordáis que estos generales entraban al ejército a los 13 años, bueno, 14 Claro. años entraban, ¿cachai? No había escuela, pues, no había una escuela militar como tal No, formal, así que y es súper bueno eso también, porque normalmente uno dice, ah, no, que tienen los puros oficiales, tienen un monumento, sí, pero los cabros ya a los 14 años, muchos como sí, soldados, como soldado. que hay ejemplos, tenemos muchos, Juan José San Martín, el comandante cuarto de línea muerto en Arica, Pedro Lago, Sí, pues, Pedro Lago ninguno entró de incluso muy niño. oficial. Sí, no, Sí, ninguno, claro, ninguno. No, en la época no había carrera en ese minuto. No ya, existía la carrera como la entendemos hoy día. Bueno, Manuel Baquedano. claro. No Manuel hizo ni Baquedano escuela. se metió a la mala en la ida de su padre a la guerra de la Confederación, ¿te acordáis? Se enteró el Es que papá ahora cuando que estaba se tiró de de Chile, polizón. Lo que de pasa es que Polizón. ahora muchas veces, y obviamente que los hijos de militares o hijos de marinos o son militares, ¿por qué? Porque son los que conocen Sí, la vida de militar, porque no es fácil, no es como la ven desde afuera, es una vida simple, no, bueno, si no tenéis feriado muchas veces, no tenéis tiempo, entonces los sí, hijos entienden mucho eso. Por lo mismo también se casan con hijos o en este caso ahora ya que hay mujeres cadetes o mujeres sí. oficiales, se casan entre ellos porque son lo único que pueden entender y pueden solventar o llevar una vida tan compleja. Por eso se repitieron. Y Baquedano ocurrió eso, porque él se crió prácticamente en los cuarteles donde su Sí, padre, el general absolutamente. Fernando Baquedano, pasaba las 24 horas al día. Absolutamente, absolutamente. Incluso no te olvides de que Manuel Baquedano al final recoge la herencia de su padre, incluso hasta en la unidad a la que perteneció. Así es. ¿Te fijáis? Él era granadero, si no recuerdo mal, ¿no es cierto? Cazador. Perdón, cazador, tienes razón, disculpa. Que Sí. era la única unidad Acuérdate de que caballería en la época, ¿eh? O sea, existía no, granadero, estaba el granadero y por cazadores eso, también. Sí, granadero y cazadores. Esto me estoy refiriendo a las únicas unidades de caballería que había en la época, que eran las tradicionales, venían desde el tiempo de la independencia. sí. Y hubiera 1800, el cazadores. día que muere Baquedano, en 1897, por decreto, se crea que el cazador a caballo siempre iba a llevar como patrono al general Manuel Al Jesús general Baquedano González, que ojo, que cuando empieza la guerra del Pacífico, el único general que comandaba una unidad, que era él comandando al cazador. Bien entendido de que a poco rato, abril, no me acuerdo de la fecha, 8 de abril, si no me equivoco, cuando nominan a Justo Arteaga como general en jefe, él asume además también como comandante general de caballería. De la caballería. Así como Erasmo Escala asume la comandancia general de infantería. ¿Sí? Entonces, en ese tiempo se usaba eso, ¿no? Todo el arma de artillería estuvo bajo el comando, si no recuerdo malísimo, José Velázquez, quizás. No me acuerdo Velázquez de él. Bosques. Me Velázquez acuerdo, Bosques. sí, de estos dos. Y entre ellos Manuel Baquedano, que No, fue el que estuvo a cargo de la caballería. Velázquez Bosques era el más antiguo de los Sí, coroneles que estaban yo ahí. creo que él fue el que asumió la comandancia general de artillería, pero tengo clarísimo que el comandante general de infantería fue Erasmo Escala y el comandante general de caballería fue Manuel Baquedano. No, pero Terminó acuérdate de los partes de Tarapacá que son prácticamente hechos por Velázquez, que son de sí, 15 páginas para justificar los errores cometidos en la batalla y por qué no se incluyó a la artillería en el Consejo de Guerra y etcétera, 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 etcétera. Entonces, crítica ya, pero oye, fuertísima, ¿eh? sí, pero nos estamos yendo para otro lado. Ya terminamos la parte política en este programa, no nos queda Típico, mucho tiempo. Sí, sí, típico, siempre es que terminamos metiendo esa las parte, güey. aristas de la guerra son muchas. Terminamos la parte política, que era una cuestión, yo creo que importante de conocer y Sí, tratar de algo hacer un podemos agregar. símil para que entendamos las personalidades de ese tiempo. Sí, Eh, sí. y también, como estamos en agosto, estábamos buscando con Fabián algo de que haya pasado en agosto, y normalmente ha pasado re poco en agosto, y encontramos que obviamente, aunque no es una gran batalla, lo No, único que tenemos como importante de acción de guerra es el combate naval de Antofagasta, que es el 28 de agosto, en que el Huáscar entre medio del tiempo que conocemos como la andada del Huáscar, que aparecía en las noches, disparaba y se iba, o entraba a los puertos, disparaba y se iba, llega a Antofagasta y ve que está el Aptao fondeado en reparaciones y ve una presa fácil, sin sí, pensar que estaba el marino
más capaz Más de nuestra capaz. escuadra, al Siempre mando de la Magallanes, al Así ojo. así es, así es. Oye, bueno, aclaremos un par de pasaditas rápidas. El blanco estaba al mando ejecutivo, porque a bordo estaba también el comandante en jefe de la Armada, o sea, de la escuadra, ¿no es Juan cierto? Esteban López. Que el comandante, efectivamente, Juan Esteban López, que tiene un libro muy bueno con respecto a Sí. los temas, después le costó la salida. Ese podría yo editarlo, porque ese es súper raro. Juan Esteban López hizo un libro, compadre, que es extraordinario, lo tengo también entre mis libros. Sí, no sería mala idea. No solo el único para editar, ¿eh? Ya volvimos de nuevo para atrás, ¿te fijáis? No, pero Trambiares debería dedicarse en algún minuto a editar libros que son desconocidos. Así es. Sí, pero es que Juan Esteban López, las memorias de Juan Esteban López son súper difíciles de encontrar. Además, claro. Son simpáticas porque nadie lo conoce porque, aunque era el comandante del Blanco, todos se ven que estaba el ministro ahí y el almirante. Entonces, es como que pasa a segundo plano. Entonces, como en la sombra veía todo, y eso es lo que escribió en su memoria. Sí, el Cochrane estaba en ese tiempo con la comandancia de Simpson. ¿Te acuerdas? Simpson era quien comandaba. Hasta que le asume la torre. Bueno, esto es lo que me quería referir, porque entre paréntesis, aquel día 28, jueves 28 de agosto, para tener más clara la película, el jueves 28 de agosto de 1879 hay lo que se conoce como el segundo combate naval de Antofagasta, ¿cierto? Esto es lo que reconocemos como tal. En la bahía, en aquel minuto estaban el Aptao con Aureliano Sánchez, ¿de verdad? El Aureliano Sánchez. ¿Sabéis cómo le decían? El Chico Sánchez. El Chico Sánchez estaba al mando del Aptao. Él había echado la bronca incluso en una reunión anterior, que si aparece el Huáscar aquí, le mando mis disparos, así se acabó el cuento. Y todos lo quedaron mirando como decir, Bueno, el Aptao, el famoso Aptao, con Aureliano Sánchez, ¿te recordáis quién era el hermano del Aureliano, no? Chicote, Francisco II Sánchez, el tercer Esmeralda, comandante de la Esmeralda del 21 de mayo. El tercer comandante de la Esmeralda, Aureliano. Y te repito, le decían el Chico Sánchez porque era chiquitito, ¿eh? Uno lo ve en la foto, era chiquitito. Pero era osado el Aureliano, porque echó la bronca. Dijo, que viene, se viene a meter aquí el Huáscar y lo agarro a pencazo. Se acabó la cuestión. ¿Cachai? Y todos lo quedaron mirando como, sonriendo por el Chico Sánchez. Está bien. ¿Sabes por qué estoy contando esto, no? Porque precisamente aquel día fue la tabla que le pegó los primeros guaracazos. Estaba también la Magallanes, po. La Magallanes estaba en guardia. La Magallanes estaba haciendo las rondas de la noche. Sí, porque el Aptao la estaban reparando, ¿te acordáis? Sí, por eso era una presa sumamente fácil, porque estaba parada en reparaciones. Entonces, y justo tuvo la mala suerte Grau, que le tocaba guardia en ese tiempo a la Magallanes al mando de, vuelvo a decir, el gran Juan José Latorre Benavente, uno de los marinos menos conocidos de Chile, pero con las mayores capacidades náuticas de nuestra historia. Sí, sin vuelta que darle. Juan José Latorre estaba allí. Bueno, por eso le entregan el Huáscar. No juega un papel fundamental Juan José Latorre en aquel minuto, ¿no? ¿Cómo que le entregan el Huáscar? O sea, el Cochrane, perdón. De repente, ¿quién es? El Huáscar se lo entregaron a Condel después, ¿te acordáis? Sí, pero después. Después, sí, porque todavía no estamos en junio, o sea, estamos en agosto, falta octubre para que todavía tengamos agarrado al Huáscar para la Armada Chilena. Oye, estaba también a bordo, estoy también con un torpeo acá, que me ayude algo. Estaba el Limarí, los transportes, pues, el Limarí y el Paquete Maule, estaban ambos ahí. Y la Magallanes ese día no jugó tanto papel como quizás lo jugó después en lo que fuera el segundo combate de Iquique, segundo combate naval de Iquique, donde sí Juan José Latorre juega un papel fundamental. Antes, el 10 de julio. Discúlpame, el 10 de julio. Discúlpame. En efecto. Ahí no se vuelve a repetir, ¿eh? Claro. Oye, ahí flamean las banderas de Juan José Latorre. De hecho, le llaman la noche feliz de Latorre, ¿eh? Bueno, pero si acuérdate que ya lo habíamos tenido en Chipana, o sea, contra la Pilcomayo y la Unión. Sí. Después, el 10 de julio, que ese es un programa que les tenemos en deuda a nuestros amigos, porque vamos a traer a Eddie Cerda para hablar un poco de ese combate, porque Eddie es una persona que ha estudiado mucho los combates navales. Y sí, o sea, ya ese era el segundo combate en que a cargo de la Magallanes se había
mostrado seguro, inteligente y Sí, capaz. Bueno, así y es. viene este también que aunque no haya sido tan espectacular su participación, sí dejó en claro que el Huáscar prácticamente no la podía con él. No, no la pudo, derechamente. Bueno, además porque fue muy osado la torre, fue muy osado. Expuso una nave que era harto menos, de menos capacidad que la que tenía el Huáscar, pero se expuso y le metió duro. Él tuvo, entre paréntesis, la Magallanes tenía doble hélice. Esto puede Por eso, parecer, esto puede parecer algo menor, pero el que Juan José Latorre conociera bien cómo trabajar la doble hélice, después le fue tremendamente importante en octubre en lo que fuera la batalla naval de Angamo, porque efectivamente el Cochrane también tenía doble hélice. Ya había que saberlo manejar, o sea, tenía sus bemoles distintos a cuando una nave tiene una sola hélice. Así que bueno, son datos que después iremos explotando más allá. Está, oye, entró tempranito Huáscar en la bahía, ¿eh? Y se agarra pencazo con los fuertes primero. Los fuertes fueron los primeros con los que se agarró pero a disparos. sí, pero si tú analizáis, les dio tiempo para ordenarse, les dio un par de horas Mm. que estuvo al habla afuera, o sea que se dieran cuenta para poder ordenar un poquito la casa para recibir. Sí, sí, es cierto. Ahí, en este combate naval que se da ahí, es cuando el Laptado empieza a disparar, compadre. Ahí fue osado el Aureliano. O sea, ponerse a disparar ahí siendo una especie de nave flotante, ¿no? Para o sea, era una especie de pontón, puesto a un costado ahí, las máquinas no las tenía montadas, estaban en arreglo, en fin. Se atrevió, ¿ah? Se atrevió Aureliano así, pero de frente mal a dispararle al, al Huáscar, ¿eh? Bueno, aquí buscando de que hablas de disparos, en el mismo parte de Aureliano Sánchez te habla que el número de proyectiles disparados por el buque Mi Mando fueron 42 de a Sí, 150 entre, sí. entre balas y granadas de acero. Hemos sufrido durante el combate de 4 horas 22 bajas, de los cuales 9 muertos y Así 3 es. Así es, ahí muere el ingeniero Juan Meri. El ingeniero primero Juan Meri muere en este disparo que le atinó justo sobre el Aptao en la Huáscara, le dio el golpe directo, eh, mata a varios ahí. Bueno, queda herido incluso el propio Aureliano Sánchez. Sí, pero totalmente no de gravedad ni nada por el No, estilo. no, pero lo hieren. Hay marineros muertos. Bueno, como a las 5 de la tarde, 5:30 terminó. A esa hora terminó, más o menos, ¿no? Volviendo a Juan Mari Garombo. Era de egipcio, Sí, había sí, nacido en Egipto, y eso es es una de las cosas que más cierto. llamó la atención, y el mismo comandante se le pide una gratificación para la familia porque mostró todo el patriotismo de un chileno, un extranjero que pudo haberse hecho el gil, se podría decir, y muere por la bandera chilena como por su segunda patria. Es Sí, Juan Mari Garombo. sí, él Uno de los era tantos extranjero, sí. extranjeros que muere por nuestra bandera. Sí, es cierto. Después de que, bueno, ahí muere él, es poco conocido, pero al final reconocido. O sea, es el hombre, quizás, el oficial de más alta graduación que muere aquel día, ¿no? Sí, claro, no, después murió un capitán de altos, Pedro Padilla, Ah, ya. un marinero primero Antonio Villarreal, un fogonero segundo Samuel Sí, Bárcena, fogonero segundo Augusto Espinosa, carbonero Ricardo Briones y 3 grumetes, Manuel Hudson, Pedro Nolasco Contreras y Juan de Dios Arriagada. Esos son los muertos del Aptao y que hasta el día de hoy descansan en sus restos. Bueno, primero fueron a una fosa y con el tiempo después se hizo un mausoleo, las tumbas de todos estos parientes marinos que murieron aquel 28 de agosto de 1879. sí, oye, ese día, fíjate que uno le presta poca atención a acciones como esta. Bueno, de partida como a las 11 de la mañana es que ya entró el Huáscar ahí, ¿no es cierto? Lo avistan al Huáscar, el Huáscar incluso entra a la bahía, eh, cruzándose a un buque de vela, en Yankee, ¿eh? El buque de vela este, iba con salitre. Pero lo captaron que estaba presente el Huáscar como a esa hora, y
El blanco no estaba, el blanco debía haber estado ahí. El blanco lo salieron a buscar para que viniera urgente el tema. El blanco andaba por Mejillones, ¿no? Paposo, en Estaba ese más al minuto norte. Paposo. En ese minuto estaba en Paposo específicamente, andaba por allá. Entonces, y ojo, un detalle re entretenido. Por eso es que Juan Esteban López tuvo problemas bien serios por culpa de esto, porque de algún modo él recibió el aviso y podría haber llegado mientras el Huáscar estaba o permanecía todavía en Antofagasta, porque el Huáscar no se fue sino como hasta las 9 de la noche. Es cierto que el combate fue como entre las 11 y Sí, pues sí, estuvo dando vuelta harto rato. más concretamente desde el momento del primer disparo que le hizo al Aptao, que fue como a la 1 y algo. A la 1 de la tarde, algo pasadito a la 1, dispara contra el Huáscar, ¿te fijáis tú? Y comienza lo que es el combate que duró como hasta las 5 de la tarde. ¿Te fijáis? En ese periodo, después de eso, el Huáscar se retira hacia afuera, pero se permanece en la rada. Permanece en el área, digamos, fuera de distancia de las baterías terrestres, que por cierto tuvieron problemas en aquel momento. No, sí, es súper entretenido. Normalmente uno cuando no conoce mucho estas acciones, te Sí. das cuenta de que, a ver, el puerto o la bahía de Antofagasta no es que haya estado solamente el Aptao, la Magallanes y el Huasca, estaba lleno de otras Sí, había embarcaciones, o sea, y tampoco embarcaciones te podías meter en un medio teta y dispararle a un buque inglés, francés, italiano, norteamericano, o sea, algunos neutrales, sí, sí, claro, sí, tenías que pensar muy bien antes de disparar. Y esa sí, fue una sí, de las pocas acciones que, al igual que en Iquique, participa la artillería desde tierra. sí, 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 así es. Y de hecho el Huáscar, lo que tú dices es muy cierto, el Huáscar tuvo un especial, Miguel Grau tuvo un especial cuidado de no pegarle un disparo a un buque neutral. Entonces concentró sus baterías hacia las naves, concretamente el Aptao Magallanes, y, por cierto, la batería de tierra, sin vuelta que darle. Entonces, y le pegó dos veces al Aptao, ¿eh? Le pegó dos golpes ahí, dos No, disparos. sí, eso fue realmente lo que ocurrió en el combate, porque tierra no hubo ni siquiera una baja y en la Magallanes tampoco. Eh, Entonces, fue fuerte lo que pasó en el Aptao, ¿no? sí, 28 tiros dio el Huáscar. Y si mal no 28 tiros. recuerdo, hubo un muerto en el Huáscar, que Eros. Sí, pues Carlos de los Heros. Carlos de los Heros muere en aquel momento, en el que fuera, era teniente primero. Teniente primero Carlos de los Heros, que muere ahí, pues, muere en este combate. Eh, Le llegó de lleno un disparo. Así que por tanto, Sí, hasta sí, luego con él. O sea, y quedó un se herido, repite. ¿ah? Si no me equivoco, creo que Sí, quedó un sí. herido también, ¿eh? Sí, 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 pero Pero Carlos de los Heros. se repite también eso de en Iquique también, que hubo un solo muerto, también un oficial de Sí, baja graduación. Ese era teniente también, García y pues. García, ¿no? No, no me Ah, acuerdo. no, no, García García fue herido en la Independencia. No, él muere después, no, pero el que murió es Ferrer. No, 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 el muerto, ¿cómo se llama el No teniente? me Este que acuerdo. incluso acusan de que lo mató Prat. Y no, 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 eso no es así. No, no se sabe No, realmente, ¿no? no, no, no está el dato así. ¿Cómo se Bueno, llamaba pero este teniente? no es En que algún dé lo momento lo mismo. tenemos, porque me olvidé en este minuto el nombre del teniente, pero sí muere un teniente el 21 de mayo, ¿ah? Sí muere a Sí. bordo del Huáscar. Dicen que desde los disparos, bueno, ¿cómo se llama? Cabrera Casitúa, ¿te acuerdas, no? El civil que estaba a bordo de la El Esmeralda, ingeniero. el ingeniero, él dice, claramente, bueno, aquí estamos dando datos que nos debiéramos dar, pero en fin, Cabrera Casitúa, él dice que murió a disparos, que murió por disparos desde la Esmeralda. Entonces, eso es lo que ¿Qué es aduce. posible? Claro, pues sí, pues, la fusilería que había aquí el 21 de mayo era increíble. Pero bueno, en fin, volvamos al día aquel, ¿no? Eh, Después, entre paréntesis, ahí Laptao comienza, digamos, a disparar sobre, y eso desata de algún modo el infierno, ¿no es cierto? Tengo el dato. Laptao perdió, entre muertos y heridos, dice 19 hombres, 9 muertos y 10 heridos. Esto es lo que dice Rafael Sotomayor en su diario. En su diario anota esa información. Quizás tú lo tengas más No, actualizado. hay nueve muertos, Sí, eso dice. 7 heridos graves y 6 heridos leves y contusos. Habría entonces tenido una diferencia Rafael Sotomayor, que seguramente algunos de ellos es probable que los anote como tales, a pesar de que son heridos que se contabilizaron después. Él anotó el mismo día, ¿no? Entonces él aparece con este dato de que de los muertos y heridos que te estoy indicando. Detalle interesante, desde tierra teníamos un cañón de 300, ¿te acordáis o no?
No me acuerdo porque yo era muy chico. Armstrong, yo también, bueno. Pero me acuerdo más que tú, pero me acuerdo Sí. más que tú. Era un Armstrong de 300, hay fotografías de esa pieza, que se dio vuelta al primer tiro, pues compadre. Si perdimos esa pieza no la podemos usar más aquel día, entonces nos quedamos sin eso. Rápidamente, incluso la artillería, la gente de artillería, no, derechamente, la gente de Velázquez y eso, fueron los que tuvieron que encargarse de arreglar este aparataje porque se dio vuelta, ¿eh? Por este tema, dice Rafael Sotomayor, que porque le pusieron una carga máxima. O sea, seguramente lo cargaron demasiado, el resultado fue que... Y debe haber estado mal afincado, en el fuerte. Mira, y hay un dato entretenido, po. De los 9 muertos y 10 heridos, dice, de los heridos, él dice después que murieron 2 en la noche. Que recibió 2 granadas del Huáscar, el Aptao. La primera, dice, entró rompiendo la baranda del puente del comandante por la chimenea y parte de obra muerta costado de babor. La otra, que fue la que hizo más muertes, penetró por el palo mayor que lo perforó y cayó en la cubierta rompiéndolo. Número de tiro, indica Rafael, de tierra y buques fue de 101 por 27 o 28 del Huáscar. 28 dice después, por cierto, Grau indica eso de 28. El relato, fíjate que es una acción de guerra, amigo mío, poco comentada, pero que tuvo repercusiones bien fuertes. Una por el tema del cañón. Mira, antes de tirarnos por eso, tirémonos la cantidad de tiros para que se entienda más o menos que no fue juego, ¿ah? O sea, desde tierra, según el parte de Velázquez, el número de proyectiles disparados se eleva a un total de 46. De estos son 38 de 150 libras, uno de A300 y 7 de campaña Krupp. De tierra. Eso es de tierra. La Magallanes del cañón de A115 tiró 7 granadas Palisade, del cañón de 64 tiró 12 granadas comunes de espoleta de servicio general, y de la amplitud de su distancia fluctuó entre 4.000 y 3.000 metros. Sí. No deja de haber sido un enfrentamiento bastante fuerte. Se conoce re poco, poco porque... Se conoce bien poquito. Y es una acción conjunta entre la Armada con tierra. Entonces, con las tropas de esa, y con artillería, que las que tenían a cargo en ese minuto, estaba también artillería, como los Krupp y todo eso, estaban de la artillería de línea, la que se encargó de esa parte, así que por tanto, sí, sin duda. Lo único que le pasó a la Magallanes, entre paréntesis, es que no sufrió la nave porque no fue impactada, pero se le inutilizó el único cañón que tenía, que era el de 115. El cañón de 115, digamos, a causa de un disparo también con carga máxima. Para tratar de alcanzar al Huáscar, le pusieron carga en exceso y se hizo diablo. La batería de tierra estaba el cañón de 300 y 4 cañones de 150. 4 cañones de 150 desde tierra. El de 300, primer disparo y fuera. Repito, esta es una acción de guerra que parece intrascendente, pero provoca al menos dos efectos que son interesantes. Uno, el que no llegara Juan Esteban López con el blanco provocó problemas serios. Ya no estaba William Rebolledo a bordo, entre paréntesis, ¿eh? Ya no estaba él. Y provocó problemas gravísimos, me refiero a que lo acusaron por no haber llegado. Incluso alguien se atrevió a decir cosas que no debía con respecto a Juan Esteban López con relación a por qué no había llegado. Incluso Patricio Lynch mandó una lancha, él se fue en una lancha a buscarlo, fue todo un cuento. Lo encontraron, no llegó, bueno, todo un desastre. Y lo segundo que falló fue lo del cañón de 300, eso fue muy criticado, o sea, porque hablaba de una Antofagasta prácticamente sin defensa real, ¿te das cuenta? No, y aparte si analizáis fríamente, si el Huáscar hubiera llegado, hubiese hundido al Aptao y a la Magallanes, hubiera sido un golpe estratégico, puede ser que en material de guerra no hubiese sido tan importante. No habríamos perdido la guerra por eso. Pero pudo haber disparado a la resacadora de agua, gracias a Dios no pasó, pero pudo haber pasado otras cosas.
Sí. Y gracias a la actuación de Sánchez y de la Torre y su gente, y también de los artilleros de costa, se logró repeler un ataque que pudo haber sido bastante complejo para nuestras fuerzas. Sí, sí. Pero así todo, en Antofagasta también debe conocerse re poco lo que es este combate, que incluso, si mal no recuerdo, tiene tanta importancia que entre las medallas también tiene su barra. Sí, sí, po. Sí, pues ¿te acordás que lo comentamos a propósito de mi libro de las medallas? Ahí aparece, en efecto, este segundo combate naval de Antofagasta dentro de las barras de la medalla ¿Por qué le de dice la llamada. segundo combate naval? No sé, lo inventé. No, es un combate naval de Antofagasta. Es que tú te estás mezclando con el segundo de Iquique. Es probable que tenga en mi cabeza metido el de segundo de Iquique y este en realidad no es el segundo, es el primero en Antofagasta. Sí, pues, si nunca llegaron antes, mayo, ¿No? junio, julio, no, pues, nunca llegaron antes a Antofagasta. Tienes razón, amigo mío. Gracias. Dejamos claro entonces que este no es el segundo combate naval de Antofagasta, es el primero, y que yo lo estoy mezclando con el segundo de Iquique, seguro, 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 seguro. Eh, Es que este programa iba a ser sobre el segundo de Iquique. claro, es verdad, íbamos a hablar sobre el segundo combate naval. Incluso ayer te dije, hoy hablemos del segundo combate naval de Antofagasta, y no sé por qué se me ocurrió de eso. ¿Existe un segundo combate naval de Antofagasta? ¿Que yo estoy Ya. respondiendo? No, no. Bueno, hecho. Importante, a las 11 de la noche llegó recién el blanco, ¿eh? O sea, ya se había ido como a las 9 el Huáscar. Eh, Y Huáscar le dio tiempo para que lo llegara a escorchar mucho. sí, y era muy peligroso. En ese momento, entre paréntesis, Mauricio, cuando comenzó la guerra, en efecto, en Antofagasta había una resacadora de agua. Eh, para esta fecha específica habían dos, una al norte y otra al sur de la ciudad. Poco después llegamos a tener cinco, alguien habla por ahí hasta de siete, pero cinco llegamos a tener porque la cantidad de gente que empezó a La llegar, cantidad de gente era enorme. ¿sí? Así que hubo que colocar otras resacadoras, etcétera. Y aparte, Eh, aparte la gente del poblado era el punto de encuentro de todas las tropas chilenas. sí, pero Diego Doble Almeida dice que siendo dos, sin embargo, ambas, la del norte y la del sur, eran muy visibles, eran muy fáciles de Sí. ser destruidas desde el mar. Así que, por tanto, ahí tenéis, digamos, eh, los datos generales de lo que puede ser este combate. La gente tiene que meterse estos datos, amigo mío, porque Es que son tenemos entretenidos. tantas acciones de guerra a las que no le hemos dado, pero le hemos dado Y la cero pelota. O sea, misma gente de Antofagasta, o sea, mira, tienen la historia que pasó en tus mismas costas, porque no todo es Sangamos, tenían Antofagasta, donde empieza la guerra, donde ocurre esto el 28 de agosto de 1879. Tenían el cementerio, a la entrada del cementerio tenían la tumba de los mártires del Actao. Se pueden sí, hacer muchas cosas, se puede, y no solamente con que vaya a la Armada, con el 28 de agosto a poner una ofrenda floral, no, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer ahí, no todo es Sangamo ni el 14 de febrero. así es. Yo creo que el norte tiene tanta historia y tantas cosas que se podrían hacer, que bueno, de a Sí. poquitito, vamos por partes. Fíjate que tengo a mi vista aquí en la reunión aquella en la que Aureliano Sánchez, del Aptado, digamos, se tira con su choreada, digamos, en aquel minuto. La tengo casi, Doble Almeida la cuenta prácticamente completa, y él dice que estaba presente en la reunión en aquel minuto, los empleados, había un evento en el que estaban todos los empleados superiores de la compañía de Salitre y Ferrocarril de Antofagasta, estaban los comandantes Torre Herrera, Torre Herrera de Chacabuco, ¿no es cierto? Estaba Ricardo Santa Cruz del Zapadores, estos andaban juntos para todas partes. Pues. Eran súper Eh, amigos. sí, habían varios paisanos, dice, ¿ah? Y que entre esos también Cucalones, estaban, claro, cucalones, ¿ah? Cucalones. Y que entre esos también estaba, ¿cómo se llama? Sotomayor, pues, Rafael Sotomayor. Rafael Sotomayor se encontraba en aquel momento por esos lados. Y dice que la conversación más o menos fue la siguiente, dice que uno de los paisanos que estaba presente ahí, uno de los cucalones que estaba presente en Antofagasta, hablándole a Sánchez en forma burlesca en este encuentro, ¿no es cierto?, donde debe haber estado algo regado, supongo, el encuentro, y le dice, y dígame, Sánchezito, así le decía jovialmente, precisamente porque era chiquito y era menudo, ¿no? Eh,
Dice, dígame, Sánchezito, ¿qué hará usted si se encuentra con el Huáscar? Y Sánchez responde, la pregunta es ociosa, me batiré con el Huáscar tan pronto como lo tenga a tiro, para lo cual, desde luego, solicito la venia al señor ministro. Entonces dice que todos se rieron, digamos, ¿no es cierto?, creyendo que era una fanfarronada de Sánchezito. Pues. Y Sánchezito esa noche, esa tarde, se las mandó, porque efectivamente, conforme lo que había dicho, así fue. Pues. Entonces dice que creyeron que era fanfarronada, que pretender batir al Huáscar con el Aptao era, no sé, un viejo que era buque, o sea, un buque que era viejo, que casi no podía moverse, como en el caso del momento, pero aún así, como dice Dulé Almeida, al final, y Sánchezito cumplió su palabra, batiéndose en el Huáscar la primera vez que lo tuvo a tiro. Eso es más o menos como anécdota de lo que fuera aquel día, y que bueno, ya sabemos. Bueno, ese tipo de chilenos teníamos en ese entonces. Lo decían y lo hacían. Los hay en toda época, amigo mío. No, sí, pues, pero... no hemos estado en ese trance. No, y especialmente los chicos, bueno, si los chicos son bravos, las chicas son bravas, bueno, el tamaño que no engañe. Ambos lo sabemos, después de todo, tú mides no más allá de 1,56 m y yo que llego a 1,58 como máximo, entonces sabemos que eso es Pero tú con taco. Y yo con taco, más encima. Y con taco alto. Oye, yo creo que hemos logrado de nuevo hoy día, amigo mío, algo de lo que es aquí el evento. Novedoso, no tocado prácticamente, se ha escrito muy poco de él, se ha dicho poco de él, ¿no es cierto? Así que por tanto hemos hecho una contribución el día de hoy. Quiero pegar una patada al costado, amigo, así rapidita, y es porque tengo la anotación. Había efectivamente una especie de departamento de espionaje en la época, había una especie de departamento de espionaje, al menos así lo dice Diego Dulé Almeida, y él dice lo siguiente, dice, del archivo de la sección o departamento de espionaje que he tenido a mi cargo desde el principio de la ocupación de este litoral. Hay otros que han inventado otras cosas, digamos. A ver, había gente, también existen cartas del ministro hacia el comandante de la artillería de Marina, también que he leído por ahí. Sí. Que también le dicen, sé que el señor Garmendia viene para estos lados, le daré todo lo que necesite. Sí, o sea, claro. Más datos, que fueron los que partieron principalmente a lo que son para el sector donde estaba el Santiago, allá Quillagua, para todos esos sectores. Sí. A ver, otro tipo de cosas para el lado boliviano. Sí, a ver, sí, en todas partes existe parte. Obviamente tiene que haber un servicio de que hagan ciertas cosas, así como lo hizo Dulé Almeida ante la guerra, así como lo hizo... Amigo, sí, lo único que yo lo estipulo, lo dejo claro, porque hay un libro escrito sobre espionaje en la guerra del Pacífico que no corresponde en lo absoluto a lo que realmente había. No. A ver, de que obviamente el espionaje existe. Sí, claro. Pero... Y los peruanos también lo hicieron, por cierto. Sí, claro, pero no todo lo que brilla es oro, se puede decir. Sí, así es, no, además que era bien incipiente, una cosa bastante pequeñita, imagínate, lo tenía Dulé Almeida, y manejaba los informes que le llegaban de alguna gente que contrataron u otras que voluntariamente entregó información. En paralelo, no tenemos que olvidar que también se dedicó, pues como justo Arteaga le dio poca bola a José Francisco Vergara cuando llegó como secretario, porque él llegó como secretario general en jefe a Antofagasta, pero justo Arteaga no lo llamó ni con suerte lo llamó para saludarlo. No le dio ni una pega, nada. Entonces, justo Arteaga también pertenecía a una clase de hombre bastante político y tenía a sus hijos periodistas que dominaban prácticamente los periódicos y la prensa, tenía bastante poder. Si tenemos, mira, algún día vamos a hablar de esto, de los clanes como los Arteaga, de los clanes como los Villagrán, y varios más que existían en la guerra, que estaban tanto como en el ejército como fuera del ejército. Algún día vamos a hablar de ese tema. Yo creo que con esto estamos para el combate naval de Antofagasta y como para el regreso a los Cucalones. Oye, yo felicitarte, amigo mío. Vamos con el programa de los Cucalones ya estos días, así que vamos con otro más, o sea, lo vamos a tirar.
Esperemos que Hemos ya lo vuelto. tengamos, hemos vuelto y vamos a estar siempre vamos a estar tirando algunas cositas. Cerrando el día de hoy, amigo mío, en lo que ha sido un gratísimo encuentro, en lo que hemos tirado harta cosita que puede ser entretenida para la gente, ¿eh? Que le puede gustar a la gente. Y esto es, eh, felicitarte por todo este esfuerzo que estamos haciendo. Estás haciendo un esfuerzo editorial bastante fuerte. Estás haciéndolo con los libros que estás sacando ahora, ¿no es cierto? Tenemos el del hundimiento del Loa Antofagasta y y de la Calama Covadonga. y... No, pero me refiero a los que está sacando ahora mismo, Sí, sí. aparte de lo que es la colección. Creo que el que tengamos la oportunidad que además de eso tiremos para adelante la colección con todo, amigo mío, es una especie de rescate de una enorme cantidad de material que tú has trabajado durante tanto rato. Sí. Estamos los dos también metidos en un proyecto a largo plazo del cual no pensamos decir nada, nada. Nada. Silencio. Pero va a cambiar la forma de ver los libros. Pero va a cambiar un poquito la forma de ver los libros. Así es, amigo mío. Así que tenemos ahí la oportunidad de hacer una cosa muy bonita. Está tu colección, está eso. Y si hay algo que me acompañe con fuerza durante este periodo, me comprometo por lo menos a dos cosas que me gustaría, pero una en particular que tal vez pudiera yo ir a lanzar relativamente pronto, que son todos los documentos del Ministerio Varas. En una de esas sacaría Sí, yo. lo debes hace rato. Y Sí, piensa el que te dije de las memorias de Juan Esteban López, que es bastante interesante. No es mala idea, he estado mirando 2 o 3 libros, ¿ah? No solo el de Esteban López, sino que podría ser uno de los casos. Es muy de nicho, sí o no, Mauricito? O sea, muy como para la Memoria, es gente que que... memorias son memorias, memorias primera fuente, y la parte de la Marina o los encuentros o la campaña naval es re poca información la que tenemos, porque normalmente estamos hablando de meses contra 5 años de campañas. Es verdad. Entonces, lo de la Armada es poco lo que hay. Es verdad, es verdad. Incluso hoy día me lo comentó este muchacho con el que estuve hablando de la aviación naval, que ya está retirado, por cierto. Digo muchacho por bromear, pero no tan muchacho. Pero en fin, porque hay una serie de documentos en que la Armada no se ha mostrado por completo todo. O sea, no, hay un montón de documentos propios de la Armada que tal vez podrían ser muy interesantes. Espero que recibamos el apoyo de la gente, sí, pues, compadre, porque si no compran libros, puta madre, es tan difícil esto de montarnos a escribir, o tirar y tirar documentación, y la gente todo lo que hace es ponerte el dedo para arriba, pero... Mira, siempre, la gente le gusta leer, siempre hay gente que va a comprar el libro. Lamentablemente, no todos. Y es lógico porque no le alcanza, o la verdad, o prefieren gastar en otras cosas. O sea, lamentablemente, como siempre lo he dicho, uno es patriota hasta que hay que meterse la mano al bolsillo. Pero de todas maneras, siempre para la Guerra del Pacífico siempre va a haber un público, y lo importante es a ese público darles trabajo importante, de buena calidad y con un contenido bueno. O sea, tampoco quiero ser malagradecido, porque como tú sabes, se lo hemos comentado, el libro de las medallas recibió un respaldo notable. O sea, fuimos con más libros, libros de los que pensábamos. El Prat de Piero Castañeto de repente pegó una disparada también. O sea, Piero Castañeto, que ha sido una fortuna tenerlo a Piero Castañeto escribiendo, y Piero Castañeto viene con otra que es bien buena. De ese me atrevería a decir algo, fíjate, Mauricio, porque hay otra etapa de la Guerra del Pacífico que también es bastante desconocida, que tiene que ver con la expedición de Lynch al norte del Perú. Eso es algo muy entretenido, y creo que sería bueno. ¿Cuál de las dos? La expedición en la que estuvo Chimbote, toda esta zona, en la que limpió, bueno, hizo diablos por ahí, un par de ingenios azucareros. Está entretenido. Se metió con los chinos. Buena idea, no, es completísima. Sí, sin duda ninguna. No, es una expedición bastante poco conocida. Uno conoce la parte de los chinos y ese tipo de cosas, pero pasaron muchas cosas entre medio. Sí, ahí hay un gran poderoso señor con mucho dinero, don Dionisio de Urteano, en el Perú, que sufrió las consecuencias directas del pencazo que le pegó. Era la forma que reaccionara el gobierno de Perú. Nosotros contamos estas cosas y la gente nos queda mirando y dice, puta, ¿y esa de qué está hablando? Y sería entretenido de que cuando nosotros decimos algunas cosas como esta que lanzamos así como pildorita,
vayan pensando porque va a estar saliendo material. Este año ha sido un año de alto material de la Guerra del Pacífico, ¿eh? Dejémonos de chistes, o sea, hemos tenido una buena llegada de material de diferentes partes. Pero es que la guerra del Pacífico es una parte de nuestra historia que no se agota. A mí muchas veces me han dicho, pero ¿quién más vaya a escribir? Tengo 1000 cosas más para escribir. Es un manantial inagotable. Y todo con respaldo. Sí. Mi trabajo siempre es con respaldo. No me pueden comparar con otro tipo de cosas que uno puede negar. Estoy de acuerdo contigo. Felicitaciones por adelante con la colección. Vamos con los 15 tomos, amigo mío. Vamos que se puede. Les dé un buen respaldo. Vamos que se puede. Vamos contamos con el respaldo de la gente. Ya nos estamos consolidando también nosotros como editores en Tranviares para poder sacar esto y otras tantas cosas más. O sea, de verdad, va a ser una cosa buena. ¡Abrazote! Y nos vemos de nuevo prontamente con otro programa de los Cucalones. Así es. Salud grande, Mauricio, que estés muy bien, cuídate mucho. Y para ustedes, amigos míos que nos están viendo, no en directo en esta oportunidad, sino en indirecto, sin embargo, también les seguimos agradeciendo porque el que estemos esforzándonos por seguir sacando los Cucalones tiene que ver y está en directa relación con la gente que nos empezó a preguntar, bueno, ¿y los Cucalones cuándo? Bueno, aquí estamos de nuevo, para nuevamente regularizar y espero que ya pronto estemos presentes, quizás cada 15 días, como habíamos prometido, estar colocando siempre en nuestro programa. Un abrazo grande para todos. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Chao, que estén bien. Cuídense. Chao. Chao.